Hay algo curioso en cómo entendemos la soledad. Basta con nombrarla para que, casi sin darnos cuenta, aparezca una sensación incómoda, como si estuviéramos hablando de una herida, de una ausencia, de algo que falta. Y sin embargo, ¿qué pasaría si el error no estuviera en la experiencia, sino en la forma en la que la hemos aprendido a mirar? Desde muy pequeños se nos ha enseñado, sin palabras muchas veces, que estar solo es sinónimo de estar desprotegido, desconectado, incluso abandonado, como si el valor de nuestra existencia dependiera siempre de la presencia de otros, como si el silencio que se crea cuando no hay nadie alrededor fuera un vacío que hay que llenar rápidamente antes de que duela. Y claro, con ese aprendizaje es normal que la soledad se viva como un enemigo. Pero la realidad es mucho más sutil, porque no toda soledad es la misma, y ahí es donde comienza la confusión. Existe una soledad que aprieta, que pesa, que duele, esa que aparece cuando uno se siente rechazado, ignorado o desconectado del mundo. Esa soledad no es elegida, es impuesta, y en ella el ser humano se siente fragmentado, como si algo esencial le hubiera sido arrebatado, y esa experiencia, claro que duele, claro que descoloca, claro que remueve. Sería absurdo negarlo, pero junto a esa convive otra forma completamente distinta, una que casi nunca nos han explicado, una soledad que no nace de la carencia, sino de la elección, una soledad que no te quita, sino que te devuelve, que no encierra, sino que abre. Ahí es donde empieza a cambiar todo, porque cuando alguien decide quedarse consigo mismo, no desde la resignación, sino desde la curiosidad, algo muy profundo comienza a moverse. Ya no se trata de estar sin otros, se trata de estar con uno mismo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo transforma todo. Porque en ese espacio ya no hay abandono, hay presencia. Ya no hay vacío, hay posibilidad. Sin embargo, cuesta reconocerlo porque hemos asociado tanto la compañía con el bienestar que cualquier instante de silencio parece sospechoso, como si hubiera que llenarlo con ruido, con actividad, con distracción, como si quedarse a solas fuera perder el tiempo, o peor aún, enfrentarse a algo que no queremos ver. Y ahí está la clave. No es la soledad lo que incomoda, es lo que aparece cuando todo lo demás desaparece. Cuando se retiran las voces externas, cuando se apagan las pantallas, cuando no hay nadie que nos distraiga, lo que queda no es un vacío oscuro, sino un espacio limpio en el que empiezan a asomar cosas que normalmente tapamos. Pensamientos, emociones, preguntas, partes de nosotros que no siempre encajan con la imagen que sostenemos hacia afuera. Y claro, eso puede inquietar, porque no estamos acostumbrados a habitarnos sin filtros. Pero si uno atraviesa ese primer umbral, si en lugar de huir decide quedarse un poco más, empieza a descubrir que esa soledad no es una condena, sino una puerta. Una puerta que separa el miedo de la comprensión, la dependencia de la autonomía, el ruido de la claridad. Y entonces ocurre algo muy sencillo, pero a la vez profundamente transformador. Se empieza a entender que estar solo no es lo mismo que sentirse solo, que la ausencia de otros no implica la ausencia de uno mismo, y que, en realidad, hay una compañía que nunca se ha ido,
solo que pocas veces nos detenemos a reconocerla. Ahí, justo ahí, comienza la soledad bien entendida. Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Y sin embargo, aun sabiendo en algún lugar profundo que ese espacio podría ser valioso, lo evitamos, casi de forma automática, casi sin darnos cuenta, como si hubiera algo dentro que nos empujara constantemente hacia afuera, hacia el ruido, hacia la distracción, hacia cualquier cosa que nos mantenga ocupados. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas que no se apagan, conversaciones que se encadenan, tareas que se superponen, y todo eso tiene una apariencia de vida, de movimiento, de conexión. Pero si uno se detiene un instante, si realmente observa lo que hay debajo, descubre que muchas veces no es elección, es evasión. Porque quedarse a solas de verdad, sin distracciones, no es tan sencillo como parece. En ese silencio empiezan a aparecer cosas que no siempre resultan cómodas. Pensamientos que hemos ido posponiendo, emociones que no terminamos de comprender, preguntas que no tienen una respuesta inmediata. Y claro, en un mundo que nos ha enseñado a resolver rápido, a llenar cada hueco, a no detenernos, ese encuentro puede resultar incómodo. No porque haya algo malo en él, sino porque no estamos entrenados para sostenerlo. Entonces, hacemos lo que mejor sabemos: llenar ese espacio. Un mensaje más, un vídeo más, una llamada, una excusa para no quedarnos quietos. Cualquier cosa sirve para no mirar hacia adentro demasiado tiempo, porque mirar hacia adentro implica sentir, y sentir implica atravesar, no escapar. Y ahí aparece una idea que pocas veces se nombra: el vacío. Esa sensación extraña que surge cuando no hay nada que hacer, cuando no hay nadie alrededor, cuando el ruido se apaga, y que solemos interpretar como algo negativo, como si fuera un hueco que hay que rellenar cuanto antes. Pero, ¿y si no fuera un hueco? ¿Y si ese vacío no fuera ausencia, sino espacio? Espacio para que algo nuevo pueda aparecer. Espacio para escucharte sin interferencias, para que lo que realmente está dentro de ti tenga lugar para mostrarse. Lo que ocurre es que ese primer contacto con el silencio no siempre es amable, porque lo primero que surge no es la calma, es todo lo que estaba acumulado. Como cuando remueves el agua y al principio se enturbia, no porque esté sucia en esencia, sino porque lleva tiempo sin ser observada. Y ahí es donde muchos se marchan, justo en ese punto. Confunden ese movimiento inicial con la realidad de la soledad y no llegan a descubrir lo que hay más allá, porque para llegar a la claridad hay que atravesar primero ese pequeño caos que aparece cuando dejamos de distraernos.
Sin embargo, quien se queda, quien decide no salir corriendo, empieza a notar algo diferente. El ruido pierde fuerza, las urgencias dejan de ser tan urgentes. La necesidad constante de estímulo se va diluyendo poco a poco, y en ese proceso, casi sin darse cuenta, comienza a emerger una forma distinta de estar, más tranquila, más presente y real. No porque haya desaparecido el mundo exterior, sino porque ya no es imprescindible para sentirse completo. Y entonces se comprende algo muy simple. No evitamos la soledad por lo que es, la evitamos por lo que creemos que nos va a mostrar. Pero cuando uno se atreve a mirar, descubre que no hay nada que temer, solo mucho que reconocer. Ahí, en ese instante en el que deja de ser una huida, empieza a convertirse en camino. Y es justo después de atravesar ese umbral cuando algo empieza a cambiar de verdad, no de forma brusca, no como una revelación que sacude, sino más bien como una sensación suave, casi imperceptible al principio, como si poco a poco uno fuera encontrando un lugar dentro de sí que siempre había estado ahí, pero que nunca había sido habitado con plena conciencia. Ya no hay tanta prisa por llenar el tiempo. Ya no surge esa necesidad constante de buscar algo fuera que distraiga, porque empieza a aparecer algo distinto, una especie de compañía silenciosa que no depende de nadie más. Una presencia que no invade ni exige, simplemente está. Y ahí es donde la soledad deja de doler. No porque haya desaparecido el mundo, ni porque ya no se valore la compañía, sino porque se ha descubierto que no era imprescindible para sentirse completo. Lo que antes parecía vacío, en realidad era un espacio esperando ser reconocido. En ese momento uno empieza a habitarse. Y esto, aunque suene sencillo, es profundamente transformador porque durante mucho tiempo hemos construido nuestra identidad hacia afuera, a través de lo que hacemos, de lo que los demás esperan, de lo que creemos que debemos ser. Y cuando todo eso se detiene, cuando por fin se afloja esa inercia, aparece algo más auténtico, más desnudo y más real. No es un personaje ni una versión mejorada, es simplemente lo que queda cuando ya no hay nada que sostener. Al principio puede desconcertar, porque no tiene adornos ni máscaras, pero precisamente por eso tiene una verdad que no necesita ser defendida. Se empieza a descubrir que no hay una carencia que llenar, que no falta nada esencial, que la sensación de incompletud no era una realidad, sino una idea aprendida, una creencia que se sostenía mientras uno vivía desconectado de sí mismo. Y cuando esa creencia se cae, aparece algo muy distinto. Aparece una calma que no depende de las circunstancias, una estabilidad que no se rompe cuando las cosas cambian, una sensación de estar en casa sin necesidad de moverse a ningún sitio. No es euforia ni es exaltación, es algo mucho más simple y profundo. Es estar bien, sin más.
Desde ahí la relación con uno mismo cambia completamente. Ya no hay lucha constante, ya no hay necesidad de encajar en una idea. Empieza a surgir una especie de respeto hacia lo que uno es, incluso hacia lo que antes se rechazaba, porque al mirarlo sin ruido, sin juicio, pierde esa carga que lo hacía incómodo. Y en ese proceso uno empieza a reconocerse, no como alguien que necesita ser completado, sino como alguien que ya está entero, aunque esté en camino, aunque siga aprendiendo, aunque siga cambiando, pero entero, al fin y al cabo, entero. Y eso cambia la forma de vivirlo todo, porque cuando uno deja de buscarse fuera, deja también de perderse en lo que no es y comienza casi sin esfuerzo a estar donde realmente está, dentro, presente, sin interferencias. Ahí, en ese punto en el que ya no hay huida, el encuentro se vuelve inevitable. Cuando ese encuentro empieza a asentarse, cuando ya no se trata solo de momentos aislados, sino de una forma distinta de estar, sucede algo que no siempre se espera, algo que no es tan luminoso al principio, pero que es profundamente necesario. Comienza una especie de limpieza interior, no una limpieza forzada, no algo que uno tenga que hacer como tarea, sino más bien un proceso natural, casi inevitable. Como cuando abres una ventana después de mucho tiempo y el aire empieza a moverse por sí solo, llevándose lo que estaba estancado. Porque al quedarte contigo, sin distracciones, sin máscaras ni el ruido constante de fuera, empiezas a ver con más claridad todo lo que hay dentro. Y no todo es ligero, no todo es cómodo. Aparecen pensamientos que no sabes muy bien de dónde vienen, emociones que parecen repetirse sin motivo, reacciones que no encajan con lo que realmente sientes. Y ahí surge una pregunta silenciosa: ¿esto soy yo? ¿O esto lo he ido acumulando? Porque durante años, sin darnos cuenta, vamos recogiendo cosas, ideas que nos dijeron, formas de reaccionar que aprendimos, miedos que no eran nuestros, expectativas que fuimos asumiendo como propias. Todo eso se va quedando, se mezcla y se convierte en una especie de identidad que creemos que somos. Pero al observarlo en ese espacio de soledad, algo no termina de encajar. Hay pensamientos que no resuenan, emociones que parecen heredadas, cargas que no tienen raíz en lo que realmente eres. Y cuando uno empieza a verlo, ya no puede dejar de verlo. No hace falta luchar contra ello, ni hace falta rechazarlo. Basta con mirarlo con honestidad, porque la propia mirada, cuando es limpia, empieza a deshacer lo que no es verdadero. Y ese es el proceso de depuración. Poco a poco, sin prisas ni violencia, lo que no es tuyo empieza a caer por su propio peso, como hojas secas que ya no tienen vida, como estructuras que se sostenían solo porque no habían sido cuestionadas. Y en ese proceso hay algo muy importante. No todo lo que aparece es para quedarse, pero tampoco es para ser rechazado. Se trata de reconocer, de distinguir, de separar. Separar lo aprendido de lo vivido, lo impuesto de lo sentido, lo que surgió por necesidad de lo que nace
de forma natural. Y esa claridad no llega desde fuera, no la da nadie. Aparece cuando hay silencio suficiente para que uno pueda escucharse de verdad. Y entonces algo se ordena, no porque todo desaparezca, sino porque cada cosa encuentra su lugar. Lo que pesa se suelta, lo que no encaja se disuelve, y lo que permanece, lo que resiste esa mirada honesta, empieza a sentirse más propio, más auténtico, más alineado. Ahí es donde la soledad deja de ser solo un espacio de encuentro y se convierte en un espacio de transformación. No porque te conviertas en alguien distinto, sino porque empiezas a dejar de ser lo que nunca fuiste del todo. Y en ese proceso, sin ruido, sin esfuerzo, lo que realmente eres empieza a ocupar su lugar. No como una idea, sino como una presencia que ya no necesita sostener nada que no le pertenece. Cuando esa limpieza va haciendo su trabajo, cuando ya no todo pesa igual, cuando empiezas a reconocer lo que es tuyo y lo que no, se produce un cambio que se nota especialmente en algo muy concreto, en la forma de relacionarte. Porque hasta ese momento, aunque no se vea con claridad, muchas relaciones nacen desde la necesidad, desde un intento de completar algo que sentimos que falta, de llenar espacios, de calmar inseguridades, de sostener una identidad que depende en parte de cómo nos miran los demás. No es algo consciente, es una inercia aprendida. Se busca compañía para no sentirse solo, aprobación para sentirse válido, cercanía para no enfrentarse a uno mismo. Y desde ahí, aunque haya afecto, aunque haya intención, siempre hay un pequeño peso, una dependencia silenciosa que condiciona la forma de amar. Pero cuando uno ha pasado por ese proceso de quedarse consigo, de ordenar, de limpiar, de reconocerse, algo cambia en la raíz. Ya no se necesita al otro para sostenerse, y esto no enfría el vínculo, lo transforma, porque entonces la relación deja de ser un refugio y se convierte en un encuentro. Ya no se trata de que el otro llene un vacío, sino de compartir lo que ya está lleno, de estar juntos sin perderse, de acompañarse sin invadirse, de amar sin esa tensión invisible que nace del miedo a perder. Y eso se nota, mucho. Se nota en la forma de escuchar, más abierta, menos defensiva. Se nota en la forma de estar, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de agradar constantemente. Se nota incluso en los silencios, que ya no incomodan, que no necesitan ser llenados para sentirse bien. Porque cuando uno está bien consigo, el otro deja de ser una necesidad y pasa a ser una elección. Y esa diferencia es enorme. Desde ahí, el vínculo se vuelve más libre, más honesto y ligero, porque ya no está sostenido por la carencia, sino por la presencia, por el deseo de compartir, no por el miedo a quedarse solo. Y curiosamente, es ahí cuando aparece una forma de amor mucho más profunda. Un amor que no aprieta, que no exige, que no depende. Un amor que permite, que acompaña, que deja espacio, porque sabe que ese espacio no separa. Al contrario, lo que hace es respetar lo que cada uno es. Y en ese punto,
La soledad deja de ser algo que hay que evitar y se convierte en la base sobre la que todo se sostiene. No como aislamiento ni como distancia, sino como ese lugar interior al que siempre se puede volver para no perderse, para no confundirse, para no olvidar quién está detrás de todo lo que siente, de todo lo que vive, de todo lo que comparte. Porque cuando uno deja de necesitar, empieza realmente a poder dar. Y entonces, la relación ya no es un salvavidas, es un puente. Y en medio de todo ese proceso, cuando ya no hay tanta prisa, cuando lo que sobra ha ido cayendo y lo que queda empieza a sentirse propio, aparece algo que no hace ruido, que no se impone, que no busca protagonismo, pero transforma profundamente la manera de percibir la vida. El silencio empieza a hablar, no como una voz que se escucha con los oídos, sino como una comprensión que surge sin esfuerzo, como si de pronto ciertas cosas dejaran de necesitar explicación, como si encajaran por sí solas sin tener que forzarlas, sin tener que analizarlas. Porque cuando el ruido mental se calma, cuando las opiniones externas ya no dominan, cuando la necesidad de entenderlo todo deja de ser urgente, la intuición encuentra espacio para mostrarse. Y esa intuición no es algo mágico ni lejano, es algo muy natural. Siempre ha estado ahí, solo que muchas veces ha quedado sepultada bajo capas de pensamiento, de miedo, de condicionamiento. Y en ese silencio que uno empieza a habitar, vuelve a respirar. Se empieza a notar en pequeños detalles. Decisiones que antes generaban dudas, ahora se sienten claras. Situaciones que antes se analizaban en exceso, ahora se comprenden de forma directa. Incluso las emociones se vuelven más transparentes, menos confusas. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no hay tanta interferencia. Y es curioso, porque en ese estado uno no tiene más información que antes. No ha aprendido algo nuevo en el sentido tradicional y, sin embargo, comprende más. Comprende sin necesidad de justificar, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de convencer a nadie, porque lo que aparece ahí no busca validación. Simplemente se reconoce. Y eso da una calma muy particular. Una calma que no depende de que todo esté bien fuera, sino de que dentro hay una especie de coherencia, de alineación, como si lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace empezaran a caminar en la misma dirección. Desde ahí incluso las dudas cambian. Ya no son un ruido constante, no son un bloqueo. Se convierten en parte del proceso, en algo que se observa sin angustia, sabiendo que la claridad llegará no porque uno la fuerce, sino porque el propio silencio la va revelando poco a poco. Y entonces la escucha se transforma. Ya no se escucha solo a los demás, se escucha también lo que ocurre dentro, y esa escucha no juzga, no corrige de inmediato, simplemente atiende, permite, observa. Y en ese observar, muchas cosas se ordenan sin necesidad de intervenir. Ahí es donde se descubre algo muy sencillo pero muy profundo, que no todo necesita ser pensado para ser comprendido, que no todo necesita palabras para tener sentido,
que hay una forma de saber que nace del silencio y que esa forma cuando aparece no genera conflicto, genera paz. Y poco a poco, casi sin darse uno cuenta, empieza a confiar en eso, no como una certeza rígida, sino como una guía suave, una referencia interna que no grita, pero que tampoco se equivoca cuando se le escucha de verdad. Ahí, en ese espacio donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia, la vida empieza a sentirse de otra manera, más simple, más clara, más cercana a lo que realmente es. Entonces llega un momento, sin grandes anuncios, sin una señal que lo marque, en el que uno vuelve al mundo, pero ya no desde el mismo lugar, porque no se trata de quedarse apartado ni de hacer de la soledad un refugio permanente. No se trata de aislarse ni de construir una burbuja donde nada moleste. Eso sería otra forma de huida, más sutil, pero huida al fin y al cabo. Lo que cambia no es el entorno, es la forma de estar en él. Se vuelve a la vida cotidiana, a las conversaciones, a los vínculos, al ruido incluso, pero con una diferencia muy clara. Ya no hay esa necesidad de perderse en todo ello para sentirse bien. Ya no hace falta diluirse en lo externo para evitar lo interno. Ahora hay un punto de apoyo, un lugar al que siempre se puede volver, incluso en medio del movimiento. Y eso se nota porque ya no se entra en las relaciones desde la urgencia, ni en las situaciones desde la reacción automática. Hay un pequeño espacio entre lo que ocurre y la forma de responder. Un espacio que antes no existía. Y en ese espacio aparece la libertad. Libertad para elegir cómo estar, cómo actuar, cómo implicarse. Y todo esto sin dejarse arrastrar por todo lo que sucede fuera. No significa volverse distante, ni frío, ni indiferente. Al contrario, la conexión con los demás puede ser incluso más profunda, pero ya no es una conexión que absorbe, que arrastra, que confunde. Es una conexión que suma, enriquece y permite estar sin perderse. Y eso transforma la manera de vivirlo todo, porque cuando uno sabe estar consigo, ya no teme quedarse solo. Y cuando no hay miedo a la soledad, desaparece también la necesidad de aferrarse. Entonces las relaciones respiran, los espacios se respetan, los tiempos se entienden y la presencia deja de ser una obligación para convertirse en algo elegido. Se empieza a disfrutar de la compañía, pero también del propio espacio, sin conflicto, sin esa sensación de que una cosa excluye a la otra. Y ahí aparece el equilibrio. Un equilibrio no estático, que no es perfecto, pero que es real, porque nace de haber reconocido que no hace falta elegir entre estar con otros o estar con uno mismo, que ambas cosas pueden convivir sin problema cuando no hay dependencia. Desde ese lugar, la soledad deja de ser un destino al que se llega y se convierte en una base, en un punto de partida al que siempre se puede regresar. Una especie de hogar interno que no depende de las circunstancias. Y cuando uno vive así, ya no necesita alejarse del mundo para encontrarse.
puede encontrarse incluso en medio de él. Ahí, justo ahí, es donde la soledad se integra, no como ausencia, sino como presencia constante, silenciosa, firme, acompañando sin imponerse, sosteniendo sin hacerse notar, y desde ahí todo lo demás simplemente ocurre. Y quizá, después de todo este recorrido, después de haber atravesado el ruido, la incomodidad, el encuentro, la limpieza, después de haber descubierto que no hacía falta huir, sino quedarse, queda una comprensión que no necesita ser defendida, porque se siente. Una de esas verdades que no se aprenden, se reconocen. Nunca hubo un vacío real. Lo que había era un olvido de uno mismo, un hábito de mirar siempre hacia afuera, una forma de vivir en la que todo parecía depender de lo externo, como si la vida ocurriera en otra parte, como si la presencia propia fuera secundaria y uno estuviera siempre a medio camino de sí. Y en ese olvido, la soledad se convirtió en amenaza. Pero al recordarse, al detenerse, al atreverse a permanecer, todo empieza a colocarse de otra manera. Y entonces la palabra soledad deja de tener el peso que tenía, deja de señalar una carencia, dejando de ser una herida. Se convierte en otra cosa, se convierte en regreso. Un regreso a ese lugar que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, esperando a ser habitado sin prisa, exigencia y sin necesidad de ser distinto, simplemente siendo. Y desde ahí cambia la mirada, porque ya no se trata de evitar quedarse solo ni de buscar compañía para sentirse completo. Ya no se trata de llenar espacios, de escapar del silencio. Se trata de reconocer que hay una compañía que no depende de nadie, que no falla, que no desaparece. La propia presencia. Y cuando eso se reconoce de verdad, no como idea, sino como experiencia, algo se relaja profundamente. Porque ya no hay nada que perseguir para sentirse entero. Ya no hay nada que sostener para no caer. Ni hay miedo a ese instante en el que todo se detiene. Porque ahí, en ese instante, estás tú. Y eso basta. No como una resignación, ni como un consuelo, sino como una certeza tranquila, de esas que no necesitan palabras, pero que cuando se nombran, resuenan. Porque al final no se trataba de aprender a estar solo, se trataba de recordar que nunca lo has estado. Y quizá, solo quizá, la próxima vez que el silencio aparezca, en lugar de llenarlo, en lugar de evitarlo, en lugar de interpretarlo como ausencia, puedes mirarlo de otra forma, como un espacio que no te separa, sino que te acerca, como un lugar que no te quita, sino que te devuelve, como ese instante limpio en el que, sin ruido, sin máscaras y sin interferencias, te encuentras. Y al encontrarte sin buscar nada más, simplemente estás ahí, donde siempre has estado, contigo.
Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.